Hacía frío, frío como no puedes comprender. No podía sentir sus dedos de las manos o de los pies. Se acurrucó en la nieve tratando de protegerse del viento que rozaba la montaña. Estaba exhausto. Cada vez que respiraba le dolía. Su tanque de oxígeno estaba vacío. Las condiciones eran demasiado malas para un rescate. Su radio volvió a la vida. El campamento base se las arregló para conectarlo con su esposa embarazada en su casa en Nueva Zelanda para decir adiós. Sus últimas palabras para ella fueron: duerme bien, mi amor. Por favor, no te preocupes demasiado. El monte Everest, donde puedes alcanzar y tocar los cielos. El hombre siempre se ha esforzado por conquistar la montaña, pero a menudo es el monte Everest el que conquista. Durante un periodo de 36 horas del 10 al 11 de mayo de 1996, 8 personas perecieron cuando quedaron atrapadas en una ventisca al intentar descender de la cima del monte Everest. ¿Qué salió mal durante ese fatídico desastre? ¿Por qué el monte Everest es tan mortal? El monte Everest se extiende a lo largo de la frontera entre Nepal y el Tíbet. Es la joya de la corona del Himalaya, un sistema montañoso de 2.414 kilómetros de largo. Contrariamente a la creencia popular, el monte Everest no es la montaña más alta del mundo. Con una medida oficial de 8.850 metros, el pico del monte Everest es el punto más alto del mundo sobre el nivel del mar. El título de la montaña más alta de la Tierra pertenece a Mauna Kea en Hawái. Medido desde su base submarina en la cuenca hawaiana en el fondo del Océano Pacífico, Mauna Kea tiene 10.204 metros de altura. Sin embargo, solo 4.205 metros de la montaña se eleva sobre el nivel del mar. Alcanzando casi 5 millas y media, 8,85 kilómetros en el cielo, el monte Everest se asoma grande en términos de inspiración humana y asombro. Desde el primer ascenso histórico del neozelandés Sir Edmund Hillary y el nepalés Tenzing Norgay en 1953, más de 5.000 personas han escalado con éxito el monte Everest. Lamentablemente, más de 300 personas han muerto intentando escalar la montaña. De hecho, se estima que quedan unos 200 muertos en la montaña. Algunos cuerpos permanecen de acuerdo a los deseos de los muertos. La mayoría permanecen por la dificultad y el gasto de recuperar un cadáver. De hecho, justo debajo del pico del monte Everest hay una zona conocida como Valle del Arco Iris, llena de muertos congelados vestidos con ropa de invierno de colores brillantes. Aunque hay 15 rutas conocidas y variaciones de rutas hacia la cima, la mayoría de los escaladores utilizan 2 rutas principales de escalada. Una de ellas es una escalada más difícil y se acerca a la cima del monte Everest desde el Tíbet en el norte. La otra ruta, más popular, viene de la cresta sureste de Nepal. El costo promedio para escalar el monte Everest es de alrededor de $70,000. El costo incluye permisos del gobierno, equipo, provisiones, guías y otros elementos esenciales. Aparte de dinero en efectivo, los escaladores necesitan mucho tiempo libre. Escalar el monte Everest lleva entre 2 y 3 meses. La temporada de escalada del Himalaya es corta, dura solo unas pocas semanas. Desde finales de abril hasta finales de mayo, las condiciones climáticas frías suelen mejorar, creando una estrecha ventana de tiempo que permite a los escaladores ascender. El monte Everest se escala generalmente en una serie de etapas, en lugar de una sola ascensión larga. Los escaladores a menudo pasan semanas en el campo base aclimatándose a la altitud, pero también esperando las condiciones climáticas adecuadas. Las temperaturas primaverales en el monte Everest pueden llegar a ser tan bajas como de -4 a -31 grados Fahrenheit, o -20 a -35 grados Celsius. En la cumbre, la velocidad del viento suele superar las 100 millas por hora. Suponiendo que haya buen tiempo, una persona en forma, experimentada y aclimatada puede escalar el monte Everest en unas 37 horas por la ruta nepalí. Esto incluye 4 caminatas de 6 horas desde el campamento base hasta el campamento 1, del campamento 1 al 2, del campamento 2 al 3 y del campamento 3 al 4, con muchas paradas de descanso entre ellas, y luego un ascenso final a la cumbre de 10 a 12 horas. Los escaladores mueren en la montaña de varias maneras: avalanchas, caídas de rocas, caídas por grietas y por exposición, después de perderse en condiciones de tormenta blanca. El agotamiento agudo, la deshidratación, la hipotermia, la hipoxia y el vértigo grave por altura también pueden ser mortales. En el campo base sur, que tiene 5.364 metros de altura en el glaciar Khumbu, los niveles de oxígeno están a un 50% de lo que están al nivel del mar. En la cima del monte Everest, los niveles de oxígeno son un tercio de lo que son a nivel del mar. Los síntomas comunes del mal de altura son dolor de cabeza, náuseas, mareos, capacidades cognitivas reducidas o retrasadas y tos violenta y apretada en el pecho con flema espumosa de color rosa. El 95% de los escaladores llevan oxígeno suplementario y lo usan cuando llegan a la zona de la muerte, o por encima de unos 26.000 pies o 7.925 metros. El último tramo de la escalada de 2.780 pies más allá del campo 4 es donde ocurren la mayoría de las muertes. En la zona de la muerte, el aire tiene tan poco oxígeno que, incluso con tanques de oxígeno, los escaladores han comparado el simple hecho de respirar con el hecho de correr vigorosamente en una cinta de correr mientras tienen gripe. Típicamente, los escaladores solo pueden pasar unos 25 minutos en la cima del Everest, para tener tiempo de descender al campo 4 antes del anochecer, y así mitigar los problemas con el caprichoso clima de la tarde y evitar quedarse sin oxígeno suplementario. Sabiendo que las consecuencias pueden ser la muerte, ¿por qué la gente intenta escalar el monte Everest?
Probablemente por una asombrosa sensación de logro, por la asombrosa euforia. Estás literalmente en la cima del mundo, lo más cerca que puedes estar de las estrellas mientras estás en la Tierra. Los escaladores han llamado indescriptible a la sensación de estar en el monte Everest. Los 33 esperanzados escaladores que planeaban hacer cumbre el 10 de mayo ansiaban el extraordinario momento en el que se pararían en el techo del mundo. Sin embargo, para algunos de ellos el viaje les trajo miedo y dolor, y para otros la muerte. Había unos cuantos grupos diferentes en la montaña ese día: la policía fronteriza indo-tibetana, una expedición nacional taiwanesa y 2 empresas privadas que atendían a los occidentales. El equipo de Adventure Consultants, dirigido por Rob Hall, y el equipo de Mountain Madness, dirigido por Scott Fisher. Aunque eran rivales de negocios, los experimentados escaladores Rob y Scott lideraban equipos de Nepal a través de la cresta del sudeste, así que decidieron cooperar. Sus 14 escaladores y 6 guías harían juntos el viaje por la cara sur del monte Everest. El viento había sido malo, pero se calmó lentamente durante la tarde del 9 de mayo. Alrededor de las 10 p.m., los escaladores se prepararon para la subida. Rob y Scott decidieron que las condiciones climáticas eran buenas para hacer un intento de cumbre. Dejaron el campo 4 alrededor de las 11:30 p.m. El plan era que algunos sherpas se adelantaran y anclaran las cuerdas de escalada. No está exactamente claro por qué esto no sucedió. Seguramente porque uno de los sherpas líderes estaba enfermo y también hubo un malentendido. En última instancia, el no tener las cuerdas preparadas de antemano jugó un papel en las consecuencias mortales que se produjeron. Una vez que los escaladores entraron en la zona de la muerte, la marcha fue lenta y todos, excepto uno de los guías de Mountain Madness, Anatoly Bukrev, utilizaron tanques de oxígeno suplementario. Cuando los escaladores llegaron a El Balcón a 8.350 metros, una pequeña zona donde podían descansar, terminaron esperando alrededor de 1 hora, quemando la preciosa luz del día mientras arreglaban las cuerdas. El cliente de Adventure Consultants, Beck Weathers, tenía problemas con su visión. Decidió no seguir adelante con la cumbre y esperaría en el balcón para ascender con Rob Hall. Unas cuantas veces más hubo cuellos de botella, mientras los escaladores esperaban a que se arreglaran las cuerdas. El guía de Mountain Madness, Neil Badelman, se hizo cargo de la tarea de arreglar las cuerdas de los sherpas. Alrededor del mediodía, algunos de los escaladores llegaron a la cumbre sur, el segundo punto más alto del monte Everest. Los escaladores notaron que el viento estaba aumentando. 3 clientes de Adventure Consultants, Louis Kashike, John Tasky y Stuart Hutchinson, decidieron dar la vuelta y regresar al campo 4. No creían que pudieran alcanzar la cumbre para la hora de vuelta a la 1 p.m. En realidad, hubo cierta confusión en cuanto a si la hora de regreso era la 1 p.m. o las 2 p.m. Cuando se escalan montañas, se elige un tiempo de giro antes de que comience la escalada. Básicamente, el tiempo de giro significa el último momento absoluto en su programa previsto para volver. Los escaladores pueden verse afectados por la fiebre de cumbre. La fiebre de cumbre es el deseo obsesivo y la obstinada determinación de alcanzar la cima de una montaña a toda costa, ignorando las decisiones lógicas. La fiebre de cumbre, más la falacia del costo hundido, más el deterioro mental debido al mal de altura, puede ser una receta para la muerte en el monte Everest. Justo después de la 1 p.m., el guía Anatoly Bukrev llegó a la cima. No muy lejos estaban el guía Neil Badelman y 4 clientes: John Krakauer, Martin Adams, Andy Harris y Clef Showing. Además, había un gran atasco de tráfico de escaladores en el paso Hillary justo debajo de la cumbre. Sin oxígeno suplementario, Anatoly no pudo permanecer mucho tiempo en la cumbre y rápidamente comenzó a descender hacia el campo 4, solo. Durante la siguiente hora, algunos de los otros escaladores alcanzaron la cumbre y luego comenzaron a descender. Para las 3 p.m., todos los clientes de Mountain Madness habían llegado a la cima y estaban en camino hacia abajo. Los escaladores que descendían se dieron cuenta de que el viento estaba azotando. Comenzó a nevar. El mal tiempo estaba subiendo por la montaña. Scott Fisher finalmente subió poco después de las 3:30 p.m. Había estado enfermo y errante en la subida, posiblemente sufriendo de un edema pulmonar de altura, EPA para abreviar, o de un edema cerebral de altura, OSA, o una combinación de ambas condiciones. Aunque los sherpas le dijeron que se diera la vuelta, el cliente Doug Hansen los ignoró y siguió ascendiendo. Rob Hall le ayudó. Cerca de las 4 p.m. finalmente llegaron a la cumbre. Alrededor de las 4:30, Rob llamó por radio al campamento base, diciendo que estaban bajos de oxígeno y necesitaban ayuda. Mientras tanto, abajo, los guías Neil Badelman y Matt Groom guiaron a un grupo de escaladores en un clima cada vez peor. Beck Weathers, que tenía ceguera temporal, se unió al grupo al pasar por el balcón. A las 6 de la tarde, la tormenta se había convertido en una ventisca con vientos feroces de 80 millas por hora. 17 escaladores quedaron atrapados en la montaña después del anochecer, con una sensación térmica de 70 bajo cero. La mayoría se había quedado o pronto se quedaría sin oxígeno suplementario. Los escaladores no podían ver a dónde iban. Hubo truenos, rayos y condiciones de nieve tan malas que aunque el grupo se acercó a 200 pies verticales del campo 4, tuvieron que detenerse y acurrucarse para esperar la tormenta. Finalmente, a medianoche, el clima se calmó brevemente, lo que permitió a los guías ver el campo 4. El grupo continuó, pero 4 escaladores estaban demasiado incapacitados para moverse: Beck Weathers, Yasuko Namba, Sandy Pittman y Charlotte Fox. Los otros volvieron al campo 4 exhaustos y al borde del colapso. Suplicaron que se enviara ayuda para los otros. El guía Anatoly Bukrev se aventuró en la tormenta y ayudó a Charlotte y a Sandy a llegar al campo 4.
Desafortunadamente no pudo ayudar a los casi comatosos Beck y Yasuko, especialmente en medio de la tormenta. Se consideró que no podían ser ayudados y fueron dejados para que perecieran. Aún varados cerca de la cumbre en el paso Hillary estaban Rob Hall y Doug Hansen. El campamento base les informó que el rescate no era posible. Le sugirieron a Rob que dejara a Doug atrás, diciendo que había una posibilidad de que lo lograra por su cuenta. Él se negó. Durante su infructuoso intento de descender, Rob miró brevemente hacia otro lado y cuando miró hacia atrás, Doug se había ido. Lo más probable es que haya caído por el borde. Rob mantuvo contacto por radio con el campamento base durante la noche. Tuvo la oportunidad de despedirse de su esposa embarazada, que fue conectada desde Nueva Zelanda por teléfono satelital. El guía de Adventure Consultants, Andy Harris, que quedó atrapado en la tormenta de la cumbre sur, también murió. Su cuerpo nunca fue encontrado. En la mañana del 11 de mayo, Scott Fisher y el líder del equipo taiwanés, Makalu Gao, fueron encontrados juntos por los Sherpas a 1200 pies o 365 metros sobre el campo 4. Scott no respondió. Convencidos de que Scott estaba más allá de toda esperanza, los Sherpas lo dejaron allí. Aunque severamente congelado, con ayuda, Makalu fue capaz de caminar y fue guiado hacia abajo por los Sherpas. Beck, que fue dado por muerto, de alguna manera sobrevivió la noche. Su compañera Yasuko no lo hizo. Después de estar inconsciente durante horas, fue revivido milagrosamente con una inyección de dexametasona, una potente hormona esteroide con cualidades que suprimen la actividad inmunológica y la inflamación. En la tarde del 11 de mayo, Beck entró tambaleándose en el campo 4 con una congelación severa. Makalu y Beck fueron ayudados a bajar al campo 2 y salieron volando en un helicóptero de rescate muy peligroso, a 19.860 pies o 6.053 metros. Ambos sobrevivieron, con amputaciones debido a la congelación. En total, 8 escaladores murieron durante la tormenta. 3 escaladores indios en el lado tibetano de la montaña, Sweang Smanla, Sweang Paljor y Dorji Morup. Los líderes de las 2 expediciones occidentales, Job Hall y Scott Fisher, el guía Andy Harris y 2 clientes, Doug Hansen y Yasuko Namba, también perecieron. La gente alrededor del mundo reaccionó a la tragedia. Se habló mucho de la comercialización del Monte Everest y de cómo los escaladores inexpertos dependen de guías y tanques de oxígeno para cumplir sus sueños, cuando no tienen entrenamiento para escalar el Everest. Anatoly Bukrev también fue criticado por no llevar oxígeno y dejar a los clientes atrás para que suban solos. Sin embargo, si no se hubiera ido cuando lo hizo, no habría descansado lo suficiente para ayudar en el rescate de Charlotte y Sandy. Además, los líderes de escalada, Scott y Rob, tenían la responsabilidad de ignorar el tiempo de giro. Aunque es imposible saber sus motivos, se cree que su necesidad competitiva de superar los negocios de cada uno los animó a tomar decisiones arriesgadas. Desde el desastre de 1996, se han producido varias muertes de varias personas en el Monte Everest. En 2014, 16 escaladores que escalaban la cascada del Khumbu murieron cuando una enorme cuña de hielo del tamaño de una mansión se desprendió del lado de la montaña y se estrelló contra la ladera de abajo. Luego, en abril de 2015, un terremoto de 7,8 grados de magnitud en Nepal desencadenó una avalancha que arrasó el campamento base del sur, cobrándose 19 vidas y provocando la cancelación de la temporada de escalada. Más recientemente, en mayo de 2019, 11 escaladores murieron durante un embotellamiento en la zona de muerte. Mientras existan montañas, los humanos se esfuerzan por escalarlas. ¿Escalarías el Monte Everest? ¿Por qué o por qué no? Déjanos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestro otro video llamado ¿Cómo sobrevivió un niño de 11 años a un accidente de avión y bajó de una montaña? Gracias por vernos y como siempre, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.